apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Diga conmigo, el Altísimo tiene hijos. Y nosotros debiéramos entender que el proceso nuestro como hijos de Dios siempre va a estar sujeto a una evaluación. Y siempre va a estar sujeto a una evolución. La evolución es propia de hijos de Dios. La Biblia a nosotros nos exhorta, nos señala que cuando entramos nosotros al camino del Señor partimos como oyentes, avanzamos a creyentes, nos transformamos en discípulos, comenzamos a servir y eso nos sella como siervos para llegar a ser amigos de Dios. Son 5 estaciones. Y si usted fija en la Escritura también nosotros tenemos 7 estaciones para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahí habla a la estatura del valor perfecto, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y cada una de esas estaciones conlleva algo que debe crecer el Hijo de Dios. Ahora, dentro de la evolución de hijos, hay un proceso para poder llegar a ser hijos del Altísimo. No vamos a poder desarrollarlos todos, pero yo se los puse acá porque así es importante, así que usted lo tenga en su mente. Usted va a encontrar en la palabra del Señor que los hijos tienen una evolución. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, dice que a los que creyeron en el Señor, a los que le recibieron, a estos le dio la autoridad, le dio el poder, le dio, ¿verdad?, la eusousia, dice en el griego, de ser hijos de Dios. Hay otra versión que dice de llegar a ser hijos de Dios, como quien dice una evolución. Pero cuando yo voy a la Escritura, encuentro distintos versículos que nos hablan acerca de estos aspectos. Por ejemplo, dentro de la evolución de hijos tenemos hijos del reino, hijos de luz, hijos de la sabiduría, hijos de paz, hijos de Dios, hijos de la resurrección. Y por último, llegar a tener esa medida de hijos del Altísimo, que es volver a nuestro olam, volver a nuestro origen, volver al principio, al eterno, volver de a donde salimos. Es como cuando le dice el Señor a su pueblo: recuerda de qué piedra fuiste cortada, recuerda la cantera de donde tú saliste. Entonces el Señor quiere en este proceso de evolución volver a llevarnos al eterno y volver a esa estación como hijos del Altísimo. Ahora, si usted quiere, ¿verdad?, anotar algún versículo, le voy a regalar solamente uno para que lo anote. El que no lo anote rápido, de ahí va a tener que ir a buscarlo solo. Ok. Hijos del reino, usted lo puede encontrar en Mateo 13, verso 38. Ahí dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces los hijos del reino tienen como esencia siempre tener buenas semillas en su vida. Ok. Ahora le voy a regalar uno de hijos de luz. Lucas 16, versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos del siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí quiere decir que el hijo de luz tiene que comportarse de acuerdo al contexto. Ahí habría que analizar cada uno de los contextos. Quiere decir que el hijo del reino se tiene que manifestar en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Mundo. Porque en ese versículo dice que el campo es el mundo, que las cizañas son los hijos, ¿verdad?, de las tinieblas, y que los hijos del reino, ¿verdad?, tienen que entonces manifestarse en el campo llamado mundo. Por eso que los hijos del reino tienen que ser luz en medio de las tinieblas. O sea, cada hijo tiene su escenario para desenvolverse. Ok, ahí tenemos también hijos de luz. Por ejemplo,
podemos encontrar también en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 19, hijos de la sabiduría. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, entonces a los hijos de la sabiduría les da una sabiduría del cielo, no solo para tratar con sus semejantes, sino para poder tener sabiduría en el campo llamado, ¿verdad?, tierra, con los pares que se va desarrollando. O sea que esa faceta debería ser el escenario para un hijo de sabiduría, es cómo se comporta en su vida cotidiana. Ok, hijos de paz. Entonces le regalo también ese versículo. Lucas 10, verso 6. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Quiere decir que los hijos de paz se manifiestan en impartir su casa. Porque ahí el Señor, ¿verdad?, le enseña a sus discípulos que cuando vaya a un lugar, si la casa es digna, si hay hijos de paz, quiere decir que los hijos de paz lo tienen que manifestar en sus hogares. ¿Ok? Ahí tiene otra evidencia de la evolución de un hijo. Un hijo de paz no le demuestra afuera, se ve, pero su escenario más competente tiene que ser demostrado en su casa. Si uno dice que es hijo de paz, en su casa tiene que tener paz. Esa es la base, ¿verdad?, de un hijo de paz. Hijo de Dios. Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese, ¿verdad?, es algo que estamos, ¿verdad?, tratando de expresarlo más en este tiempo, ser pacificadores. Hijos de la resurrección, Lucas 20, verso 36. Porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Ok, entonces los hijos de la resurrección tienen su campo en la manifestación del bautismo en agua. Es muy importante entender que Romanos capítulo 6 nos dice que así como el Señor murió y resucitó, así nosotros nos hacemos semejantes a Él en el bautismo en agua, en muerte y resurrección. Es decir, sepultarnos y levantarnos. Y ahí ya le dejé alguna espiguita que me gustaría que usted fuera estudiándola también y fuera complementando esto. Porque aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, 7 puntos. Y por lo menos así una mirada rápida, quizás podrían ser 3 enseñanzas del reino, 3 de la luz, 3 de la sabiduría, 3 de la paz, 3 de la... O sea que tendríamos para estar bastante, ¿verdad? Pero hoy yo quiero compartirle algo de los hijos del Altísimo. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que el tiempo nos acompañe. Encontré un versículo que dice Daniel 7, verso 25. Este versículo yo lo considero interesante porque dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Ahora, yo quiero expresarle que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ok? Dios le entregó a Daniel una revelación del tiempo final. A Daniel le dijo que el libro va a estar cerrado hasta que se terminara el tiempo, y ahí hay distintos fines. Porque la gente dice: y entonces será el fin. ¿Cuál fin? Hasta que llegue el fin de los gentiles. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuándo se acaba el fin de los gentiles? El tiempo de los gentiles, ¿cuándo se acaba? Se acaba el tiempo de los gentiles cuando los gentiles se hacen pueblo de Dios y los judíos se hacen pueblo de Dios y se unen y viene el arrebatamiento. Hasta ahí se cumple el tiempo de los gentiles. Ahí es el fin del tiempo de los gentiles. Ok. Entonces ahí nosotros vemos que en Daniel, ¿verdad?, hasta que venga el fin. Entonces la iglesia novia debería estar, hermanos amados, hasta el periodo, ¿verdad?, de 150 días antes de la tribulación, que vendría siendo pretribulación, arrebatamiento. Y luego partirían los 7 años de tribulación y gran tribulación, y ese es el tiempo para Israel. ¿Ok? El trato con Israel. Entonces,
Ahí nosotros vamos a encontrar distintos tipos de fines y distintos tipos de tiempos que tenemos que identificarlos. ¿Por qué digo esto? Que esto es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque usted lo va a encontrar en la plataforma profética muy sincronizada. Además, ¿verdad? Aquí habla de distintos reinos. Habla de Babilonia, habla de Medo-Persa, habla de los griegos, habla de los romanos y habla también del mercado común europeo, que es reflejado entre, ¿verdad?, la unión del hierro con el barro cocido. Ok, y dice que después que se manifieste ese último reino, va a ser cortada una piedra no con mano de hombre que va a venir a desmenuzar. Y fíjese algo, que eso es del tiempo de la venida del Señor, de la venida del Señor. Pero usted se pregunta, pero pastor, Babilonia, el reino como si Babilonia, que hoy día vendría siendo Siria, ya no está como el imperio con Nabucodonosor. Sí, pero fíjese que la roca va a caer en la venida del Señor. Quiere decir que hoy día no tiene a lo mejor físicamente un imperio llamado Babilonia, pero sí está presente la manifestación de ese reino en la gente. Por ejemplo, Babilonia se manifiesta en confusión. Por ejemplo, el reino medo-persa se manifiesta en tolerancia. Todo lo tolera, todo lo acepta. Estamos en la influencia también de ese imperio, porque la gente hoy día está apelando a la tolerancia, a la tolerancia, a la tolerancia. La confusión, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Confusión, tolerancia. Grecia, la filosofía. Dígame si no hoy día, aunque el imperio griego desapareció físicamente, Grecia conquistó todo el mundo conocido con su filosofía. No sé si me voy a entender. Hasta el derecho hoy día que nosotros tenemos también, hablando acerca del imperio romano, el derecho judicial es romano, el derecho romano. O sea que al final todos estos reinos siguen presentes y van a desaparecer o van a ser vencidos, arruinados completamente en la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces dicho eso, cuando yo hablo aquí en el libro de Daniel 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, nos estamos refiriendo al anticristo. El anticristo va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, a los hijos del Altísimo, quebrantará. Diga conmigo, va a quebrantar. Esa también en otra versión dice los va a probar. Otra versión dice los va a afligir. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Yo prediqué hace mucho tiempo una palabra que se llama los cambios de escenario. Cuando hay gente que le cambiaron el escenario y no se dio cuenta. Es decir, iba avanzando y de repente se introdujo una temporada, no se dio cuenta, pero empezó a caminar en un tiempo que no era su tiempo. Le cambiaron el escenario y no se dio cuenta. Ahora, la influencia del espíritu, ¿verdad? La influencia del anticristo es el espíritu del anticristo operando, cambiando los tiempos y cambiando las leyes. Ojo con el famoso discurso que están hoy día en las naciones. Asambleas constituyentes, cambiemos constitución. La constitución chilena tiene mucho de principios valóricos bíblicos para el pueblo de Dios. Al cambiar la constitución, tiene que ver con la influencia del espíritu del anticristo. Cambiar las leyes. Al cambiar las leyes, se empiezan a fusionar todos los reinos en conjunto. Babilonia, confusión. Medo-Persa, tolerancia. Empieza a afectar a filosofar, a argumentar con filosofía. Roma empieza también a argumentar por medio de la legalidad para poder aceptar la confusión, la tolerancia, la filosofía del tiempo final. Y luego, hermanos amados, el mundo entero empieza a estar como una bolsa de gato y se va a las Naciones Unidas, donde ahí está la agenda social que está inspirada en un movimiento. No quiero tocar a nadie porque yo entiendo que acá todos son hijos del Señor. Voy a hacer la pregunta.
¿Todos son hijos de Dios los que están acá? Ok. Del resurgimiento del comunismo. Entonces usted no tiene que ser ni derechista, ni comunista, ni socialista. Usted tiene que ser hijo del Dios Altísimo. Entonces, el espíritu del anticristo va a cambiar los tiempos. Y está cambiando los tiempos. Porque hoy día, mire, problemas en Honduras, problemas en Panamá, problemas en Ecuador, problemas en Bolivia, problemas en Perú, problemas en Argentina, problemas en España, problemas en Indonesia, problemas en Nueva York, problemas en Chile. Ahora yo sé que usted antiguamente escuchaba de revueltas, escuchaba de pleitos, pero era así como algo más aislado. Pero hoy día parece cascada la cosa, pues en todas partes hay problemas. ¿O no? Usted ve noticias, ¿verdad? Ok. Pero noticias legales, pues no como las noticias así que están todas manipuladas y tergiversadas, sino que serias, ¿verdad? Ok. Aunque la mejor noticia está en la Biblia. Porque lo que está ocurriendo hoy día, todo ya está escrito. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella. Porque nos va a iluminar, nos va a mostrar el camino. Entonces hoy día usted no se va a escandalizar. Lo que está pasando. No. Si usted ya Dios se lo dijo. Dios ya le dijo lo que iba a pasar. O sea que usted tiene información privilegiada. Qué bueno Dios, ¿verdad? Ok. Y así como va a cambiar los tiempos, cambiará las leyes. Y por eso en el amanecer del tercer día, entendiendo que para el Señor 1000 años es como un día, primer milenio, segundo milenio, y estamos, ¿verdad? En el año 2000 comenzamos con el amanecer del tercer día, y dice la Biblia que al tercer día el Señor nos va a levantar. O sea que podríamos nosotros con mucha seguridad decir que estamos a las puertas del arrebatamiento, porque estamos en el tercer día de Dios. ¿Ok? Entonces, en el amanecer del tercer día, en Holanda, en el mes de abril, se aprobó el matrimonio del mismo género. Y de ahí, sobre todo, hermanos amados, Europa, empezó, ¿verdad?, por allá por América también con su tema, y hoy día empezó a Centroamérica, Suramérica, y ahí aún hasta en los países un poquito más conservadores, ya también pareciera algo normal. Entonces, iglesia, el Señor viene por ti. El tema es que siendo hijos del Altísimo, vamos a tener que pasar por procesos de aflicción. Vamos a tener que pasar por procesos de quebranto. Vamos a tener que pasar por tiempos que van a cambiar y aún leyes que van a ser contrarias a nuestros principios. Por eso que la iglesia de Cristo del tiempo final tiene que ser una iglesia con convicciones fuertes. Tiene que ser una iglesia que no tenga, hermanos amados, temor a las cosas que han de venir. Yo no sé, ¿a usted le da miedo el arrebatamiento? No le debería dar miedo. Miedo le debería dar a aquel que está haciendo lo malo. Pero aquel que ama la venida del Señor y aquel que está esperando esa manifestación gloriosa, debería estar diciéndole: Señor, Señor, yo amo tu venida, espero tu manifestación, yo quiero irme contigo y estoy orando, Señor, para irme a tu lado, para irme contigo, Señor. Porque ese día realmente le va a dar paz, no le va a dar angustia. Sin embargo, Jesús dijo: en el mundo, hermanos amados, mundo, sistema, mundo habilitado por la oscuridad, porque la oscuridad activa y habilita las tinieblas. Por eso que para llegar a tinieblas tiene que comenzar a manifestarse la oscuridad. Por eso que la Biblia dice: vela para fijarte que lo que está en ti, lo que está en ti, que es luz, vela que lo que tú miras como luz no sea oscuridad. O sea, porque hay gente que piensa: yo estoy flor, yo estoy bien,
El domingo estuvimos hablando del peligro de los fuertes. Gente que dice, yo estoy bien, a mí me faltan las puras alitas para ir con el Señor, realmente no necesito un consejo, yo me autolibero, me autoministro, yo oro solito, yo sé la palabra, yo me aconsejo solo. Cuidado, cuidado con mirarte muy fuerte. Cuando tú piensas que no necesitas de nadie, es el camino al fracaso. Ahora miro que al Altísimo le hace bien ser quebrantado. Si no me equivoco, David dijo, bueno es para mí el ser humillado. Ahora le pregunto, ¿a usted quiere que lo humillen? ¿Usted quiere que lo humillen? Sea sincero, pues hermano, no sé, ahora no que yo le decía el versículo, digo, no, pastor, bueno es para mí que me humillen. Humíllenme, hermanos. ¿A quién le gusta que lo humillen? A nadie, pues hermano. Pero David dice, bueno es para mí ser humillado, porque ¿sabe qué? Que los procesos de humillación, los procesos de aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor ha vencido al mundo. Y como Él venció, nosotros también venceremos en Él. Pero eso no nos va a eximir de ser afligidos. No nos va a eximir de ser probados. Cuando yo era más chiquitito, escuchaba una predicación que hacíamos al aire libre, que decía, venga a Cristo y sus problemas se van a acabar. Yo pienso ahora, era bastante publicidad engañosa. Porque realmente muchas personas que salieron de las tinieblas a la luz, como que empezaron a experimentar más batallas, más luchas, como que se le empezó a venir al cerro encima. Y usted decía, ya antes cuando yo estaba en el mundo, como que pensé que me iba mejor, pero ahora que estoy en Cristo, pareciera ser que tengo más pruebas, más oposición, más dificultad, y como que se me complica el escenario. Claro, porque las tinieblas quieren apartarte de la luz de Cristo. Entonces hoy nosotros miramos que los hijos del Altísimo necesariamente tienen que pasar por pruebas, tienen que pasar por quebrantos, tienen que pasar por aflicciones, porque aún la enfermedad, hermanos amados, ¿cuántos saben que los que fueron llamados por Dios conforme a su propósito, todas las cosas reabundan para bien? ¿Cierto? Aún la enfermedad que atañe al cuerpo, permítame decirlo así, Dios tiene poder sobre toda enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder sobre toda enfermedad. Pero en ese proceso de enfermedad, Dios regala oportunidad para ministrar el alma, para ministrar el espíritu. Siete u 8, creo, estudios que yo en algún momento cotejé o leí, habla de que muchas de las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo tienen que ver con condiciones del alma, que impactos emocionales que se conjugan con el sistema, ¿verdad?, del cuerpo, la estructura, porque está interconectada, y que eso también afecta a temas de salud. Yo lo miro así en la Biblia, porque la Biblia, por ejemplo, dice que las enfermedades de los huesos se dan por situaciones en el espíritu, por ejemplo. Quiere decir que alguien cuando tiene problemas de huesos, según la Biblia, tiene que ver con cosas que están en el espíritu. ¿Para qué hablar de la enfermedad del siglo XXI que tienen que ver muchos con temas de mente, crisis de pánico, estrés, angustias, crisis de ansiedad? ¿Usted había escuchado eso en la antigüedad? Tengo crisis de ansiedad. Porque fíjese que usted cuando estaba, no sé, pues, pasaba alguna circunstancia difícil, usted se comía un completo, una hamburguesa, una bebida, usted decía, tengo hambre. Pero hoy día cuando va al médico le dice, no, estoy comiendo, crisis de ansiedad. Acá hay varios ansiosos. Enfermedades del siglo XXI tienen que ver mucho con temas, ¿verdad?, de la mente y del alma. Eso nosotros lo vemos en la Biblia y se manifiesta así. Esa es nuestra plataforma de fe, ¿verdad?, que la Biblia nos aconseja de esto. Entonces,
no nos asombremos porque el tiempo del fin va a ser malo y va a estar cambiando continuamente. No nos asombremos porque las leyes van a estar cambiando continuamente. No nos asombremos cuando haya procesos de quebrantamiento, de aflicción y de prueba. Para muchos, esta circunstancia que se está dando en nuestra nación tiene afectado a muchos en sus trabajos, comerciantes, emprendedores, trabajadores dependientes. Pero usted no se preocupe, porque usted está cuidado por Dios. Su familia descansa en Dios. Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de los tuyos. La Biblia dice, si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Entonces, de seguro que somos más que un ave. Ahora mire, siguiendo la carga con ese mismo ángulo de la aflicción y del quebranto, porque a usted le conviene que lo humillen, a usted le conviene quebrantarse, porque hay dos quebrantos. El que te quebrantan porque eres intransigente, orgulloso, soberbio, porque luego dice la Biblia, antes del quebranto viene la altivez de espíritu. O sea, a ti te pueden quebrantar por soberbio, orgulloso, por altivo. Te van a quebrantar para que aprendas humildad. Te van a humillar cuando no quieres ser humilde, para enseñarte a ser humilde. Así que mejor le conviene a usted, Señor, enséñame tu humildad y a la buena. Quiero aprender humildad a la buena. Entonces así es más fácil. Ok. Entonces mire este. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego. Nombres, ¿verdad?, babilónicos, porque los nombres aquí serían Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres hebreos. Y dije, siervos del Dios Altísimo. Yo le mostré la evolución, ¿cierto? Hijos del reino, hijos de luz, hijos de paz, hijos de resurrección. Ya, ok. Aquí dice, siervos del Dios Altísimo. Es decir, los que están volviendo al eterno, los que están manifestando la eternidad de Dios acá. Le dice, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego. Ahora, esto es interesante porque tomemos un ángulo escatológico. Si este horno de fuego representa los 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿por qué digo eso? Porque la Biblia dice que el horno lo calentaran 7 veces más. Y ese es el fuego de prueba del tiempo final. Entonces, tomando un ángulo escatológico, si por ahí algún hijo del Altísimo no quiso aprender obediencia a la buena, en el tiempo de gracia va a tener que aprender obediencia en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Pero ese fuego no lo va a matar, sino que le va a ayudar a quemar sus ataduras, a quemar sus cadenas, a limpiar sus vestiduras. Porque ese grupo llamado iglesia que se queda es el que aparece cuando luego Juan dice, ¿y quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y vienen, ¿de a dónde? De grandes tribulaciones. No quisieron aprender obediencia en el tiempo de gracia. Distintas razones. Batallaba con la oración, batallaba con su carácter, estaba abrazado de la inmoralidad, mentía, robaba, engañaba, era violento, mentiroso, se congregaba tarde, mal y nunca, engañaba, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo la palabra, teniendo el consejo, sabiendo la orientación de Dios, decidió no hacer caso. Como Dios le dijo a su pueblo, si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, porque aún queda un reposo y ese reposo es Cristo. Metámonos en Cristo para absorber ese reposo divino
y para poder ser libres de las cosas que han de venir sobre la tierra. Si nosotros no aprendemos esa obediencia en el tiempo de gracia, la vamos a aprender ahí. Entonces este es el horno de fuego que se calienta 7 veces en un ángulo escatológico, en un ángulo devocional. Para nosotros como iglesia, el fuego de la prueba, el fuego de las circunstancias y de las aflicciones que tienes que pasar hoy. Problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas en tu economía, problemas en tu convivencia, problemas en tu vida espiritual con cosas que te cuesta vencer. Y que esas cosas que te cuesta vencer te llevan a estar continuamente siendo purificado, porque el oro es purificado por medio del fuego. La Biblia dice en el libro de Pedro, si no me equivoco, que luego que el oro es pasado por la prueba, así como el cristiano luego de pasar por pruebas de fuego y ser probada su fe, viene a ser aceptada en alabanza delante de los ojos de Dios. Entonces el fuego prueba el oro. Hay una canción que dice: son probados los cristianos como el oro en el crisol, y la sangre de Jesucristo lava y limpia el corazón. Gozo eterno allá en el cielo, allí cantan de alegría los salvados por Jesús, que han sido fieles en la vida. O sea que realmente los cristianos van a ser probados por fuego. Ese es el bautismo en fuego. Cuando Juan y Jacobo estaban ahí delante del Señor, y la mamá, porque las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuántas mamás dicen amén a eso? Ok. Le dice la mamá de Juan y Jacobo: cuando vengas en tu reino, sienta a mi hijo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice: eso no lo puedo decidir yo. Esa es una potestad de mi Padre. Él va a designar los lugares en la mesa. Pero podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Beber la copa que yo voy a beber. ¿Pueden? Ellos dijeron: podemos. ¿Cuál era el bautismo que iba a pasar? ¿Cuál era ese bautismo que tenían que pasar? El fuego de prueba. Ellos tenían que entender que así como Cristo pasó por ese fuego de prueba, tenía que ir a la cruz del Calvario. Ahí hay 7 rozamientos que el Señor marca que tuvo, que salió sangre en su frente, sangre en su cabeza, sangre en sus manos, sangre en sus barbas, sangre en sus espaldas, sangre en los pies, ¿verdad? Cada uno de esos sangramientos representa ministraciones a la vida del hombre. En el camino del Golgotá, el camino al Calvario, cada uno de esos derramamientos estaba mostrando el camino a la muerte. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron: podemos. No sabían lo que estaban diciendo. Sin embargo, Jacobo sí lo tuvo que beber, porque murió como mártir. Y ahí uno le queda la duda con Juan. Porque fíjese algo. Cuando Juan descansaba en el pecho de Jesús, habían como ciertos discípulos que tenían envidia. Usted no tiene que tener envidia de nadie. Pero habían algunos que tenían envidia. Porque también, imagínense, hermanos amados, si tuviéramos a Jesús aquí, ¿quién no quería estar al lado de él? ¿Cierto? Y que estuviera más lejos, por último para la foto así. Ahí, al lado del Señor. Y Jesús dormía en el pecho. O sea que él escuchaba el palpitar del Señor. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Qué privilegio, ¿verdad? Ok. Y lo demás: Señor, ¿y este qué? Y el Señor: ¿y a ti qué? Y si yo quiero que este quede hasta cuando yo vuelva, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el rollo tuyo? Eso es porque la gente a veces se confunde. Porque la gente piensa que el Señor tiene que hacer
lo que ellos piensan que tienen que hacer. Entonces ahí el Señor le dijo, y si yo tengo esta aquí conmigo, ¿cuál? Y si yo quiero que viva hasta que yo, ¿cuál es el rollo contigo? Y los demás, bueno, calmémonos. Y fíjese que cuando ya parte el Señor, mueren los discípulos, los apóstoles empiezan a ser decapitados, aserrados, quemados, maltratados. A Juan, la historia del cristianismo dice que lo quemaron con aceite, hirviendo, pero no murió. Tremendo, no murió. Y dijeron, wow, este es de otra estirpe. Como que pareciera ser que el Señor dijo, ¿y si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva? ¿Y sabe dónde lo mandaron? A la isla de Patmos. Y fíjese algo que yo no estoy seguro en qué parte geográfica estaría la isla de Patmos. Yo no sé si es Turquía, porque yo sé que en Turquía tiene que ver con Asia Menor y hay iglesias que están en Turquía del tiempo final, ¿verdad? De las que fueron de las 7 iglesias. La Odisea, Tiatira, ¿verdad? Pérgamo, Éfeso, bueno, que son de Asia Menor. Pero Patmos es una isla donde los expatriaron. Y ahí, solo. Y ahí Dios le entregó las revelaciones. Pero va a saber usted si murió o no murió. Capaz que haya sido como Elías, que el Señor lo preservó sin que viera muerte. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Mire, si la Biblia dice que nosotros tenemos un pacto mejor que los antiguos y que tenemos promesas más perfeccionadas que ellos, y en ellos hubiera un arrebatamiento, ¿cómo no va a tenerlo usted, hermano? No veo muy convencido con eso. Si el Señor se llevó a Enoc, si el Señor se llevó a Elías, en la antigua ley, con promesas menores a las que usted tiene, con pacto menor al que usted tiene, con promesas menos perfeccionadas que las que usted tiene, quiere decir que lo que está reservado para usted es mayor. Pero, ay, hermanos amados, ¿por qué los metieron al horno de fuego? Dígame usted. Por no postrarse ante la imagen que había sido levantada de Nabucodonosor. A mí me gusta mucho porque eso se llama en la Biblia confiar en la providencia de Dios. La providencia de Dios es abandonarse a la voluntad de Dios, que Él haga conmigo como Él quiera hacer. Se postraron todos al sonar de la trompeta, pero no era la trompeta que ellos estaban esperando. Porque la trompeta que ellos estaban esperando era la trompeta del Dios del cielo, pero esa trompeta no la reconocieron. Entonces no se postraron, todos se postraron, inclusive hebreos que no tenían convicciones tan fuertes como ellos. Y cuando ellos le dicen, póstrese, ellos le dicen, no nos vamos a postrar delante de esa imagen. No lo haremos. Y si tenemos que ir al horno de fuego, le vamos. Pero no lo haremos. Diga conmigo, convicción. Es muy fácil para alguien que no tiene convicciones transar valores. Si alguien tiene la palabra en el alma, fácilmente la cambia, la intercambia. Pero cuando alguien tiene principios, convicciones fuertes, esas convicciones son rectoras en la vida. Usted tiene que llegar a tener convicciones. Las convicciones se dan en el espíritu. Y las convicciones que usted tiene en el espíritu le van a hacer decidir en el momento de decir, o te firmas este documento por 1,5 millones de un IVA que no existe, o te despido. Bueno, no lo voy a firmar, porque yo soy hijo del Dios Altísimo. Y si tengo que pasar el fuego de prueba, ahí le entro, pero sé que Dios me va a guardar. Convicciones. Pero no falta tampoco el hermanito que le tiene temor a lo que el hombre le pueda hacer, porque la Biblia dice, no tengas temor de lo que el hombre pueda hacer, porque Él prometió que no te iba a dejar, que no te iba a desamparar.
Por lo tanto, no tengas temor de lo que el hombre pueda hacer. Porque si le tienes temor al hombre, dejaste de tenerle temor a Dios. Pero si le tienes temor a Dios, no le tienes temor a ningún hombre. Porque sabe que Dios es tu guardador. Entonces, mire, providencia de Dios es, me voy a abandonar a su voluntad. Y fíjese algo, el apóstol Pedro enseña esto y dice, y si aman a quienes a ustedes lo aman, ¿qué mérito tienen? Porque así hacen también los gentiles. Pero si aman a aquel que no les ama, mérito tienen, porque así hizo Cristo. Y si sufren haciendo lo bueno, entonces recompensa tendréis de parte de Dios, porque así demuestran que hijos del Señor son. Entonces nosotros, hermanos amados, no podemos andar con la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo. Ah, ya, listo. ¿Me la hizo? Listo, me la va a pagar. Me la va a pagar. El hermanito piensa que aquí está salvo porque está en el templo. Todo. Yo se la voy a dejar caer. Quite esos pensamientos de su corazón. Son del diablo. Porque el que no ama a su hermano es homicida, dice la Biblia. ¿Y cómo dices amar a Dios que no ves y aborrecer a tu hermano que sí ves? Esto es como aquel que dice, no me diga usted que si usted desobedece una indicación de su pastor que ve, no me va a decir que va a obedecer a Dios que no ve. Porque ¿cómo mira a Dios la obediencia hacia Él? Obedeciendo las autoridades que Él puso. O sea, si usted yo le digo haga A y usted hace Z, me queda clarísimo que si Dios le dice algo, usted le va a dar nada, porque usted va a sentir que no le ve. Sin embargo, los ojos del Señor sí le ven. ¿Cuántos tienen esa convicción de que así es? Así que, hermano, tengo una noticia para ti. A lo mejor, quizás, tal vez, por defender tus convicciones en el tiempo del fin, a algunos meterán en la cárcel. A otros los atormentarán. Otros serán metidos a un horno de fuego. Pero tranquilo, que Dios te va a guardar. A tal punto que en el horno de fuego, decían, ellos los metieron. Y dice la Biblia que ni un pelo de ellos se les quemó, ni sus ropas, ni sus vestiduras, nada se les quemó. Solamente que cortaron las ataduras que tenían. Y dice la Biblia que cuando miraron de afuera, dijeron, hay un cuarto que está con ellos, es semejante al Hijo de los dioses. O sea, miren lo que vieron, una cobertura divina, una protección divina. Cuando ellos se acercaban al horno de fuego, terminaron todos quemados. Pero Dios no permitió que los suyos, hermanos amados, fueran quemados, porque solamente ese fuego les permitió purificarse más, purificarse más, purificarse más. Amén. Mire este, Lucas 6, verso 35. Y si quiere me acompaña el hermano el privilegio. Amad pues a vuestros ¿qué? Ay, a algunos no les gusta eso, pero fíjense que usted es hijo del Altísimo. Y los hijos del Altísimo tienen un estándar superior. Así que vaya perdonando a aquel que le hizo mal. No le conviene a usted tener ataduras. A usted le conviene estar limpio, sin ataduras, libre, para que se vaya con el Señor en libertad. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Eso como que lo entendemos. Y prestad. Pero miren lo que dice acá. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos.
Mire las características de un hijo del Altísimo. Cuando lleguemos a ser bondadosos para con los ingratos y para con los perversos, seremos hijos del Altísimo. Hermanos amados, la bondad tiene que ser necesaria en nuestra vida. Pero un punto importante que quiero tomar acá es que mucha gente hace las cosas esperando recibir. Quiero trasladarte un principio. Tienes que aprender a sembrar sin esperar nada a cambio. Hay momentos que tienes que bendecir. Tienes que compartir. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, permíteme bendecir. Pero permíteme bendecir a alguien que no me lo pueda devolver. Que yo sepa que no me lo va a devolver. Porque si yo en mi mente sé que, yo lo voy a prestar porque después me lo devuelva, ¿cuál es mi bendición ahí? Pero si yo soy capaz de prestar sin esperar nada a cambio. Porque fíjese algo que ocurre es que hay muchas alianzas por interés. Y eso no debiera ser para hijos de Dios. Me voy a juntar con estos hermanos porque me conviene. Me voy a juntar con estos otros hermanos porque me conviene. Con estos no me junto porque no me conviene. Con ellos sí porque son los amigotes del pastor. Yo no tengo amigotes acá. Yo no soy compadre de nadie. Yo lo he dicho, lo repito y lo vuelvo a repetir siempre. Yo soy su pastor, soy su padre espiritual, el que le va a ayudar a entrar por la puerta estrecha. Yo no soy su compadre y no soy su amigote que le va a tolerar lo que usted quiera. No, señor. Yo soy su pastor. Entonces hay gente que dice, no, yo voy aquí, yo voy allá, yo voy allá. Presta esperando recibir algo a cambio. Pero así no te vas a transformar en un hijo del Altísimo. ¿Te quieres transformar en hijo del Altísimo? A veces te va a tocar también sembrar. Y gloria a Dios por eso. Yo miré un versículo que un día lo leí, lo aprendí y nunca me olvidé. Y que dice, ¿cómo olvidarlo, verdad? Y que dice que no te aproveches de tu hermano en el día de su infortunio. Quiere decir que van a haber hermanos nuestros que van a pasar por situaciones difíciles. Y en ese momento que pasa alguna situación difícil, puede que el hermano Juanito, Luchito, Pedrito diga, estoy complicado. Mi esposa, mi esposo se enfermó. No tengo dinero para cubrir medicamentos, enfermedades, procesos médicos, no lo tengo. Y tengo un auto que Dios me dio. Y en su momento me costó 10 millones de pesos, 7 millones de pesos, 12 millones de pesos. Póngale el monto que usted quiera. Pero tengo que costear esto mañana, pasado. ¿Qué hago? Y un hermano se entera que el hermano está en el día de su infortunio. Y como está en el día de su infortunio, es capaz de soltar lo que a él le costó con esfuerzo. Entonces viene el hermano y se aprovecha del día del infortunio de su hermano. Entonces le dice, ese auto costó 12, 14 millones. Tengo 1 millón. Tómalo, déjalo. Y se aprovecha de su hermano en el día de su infortunio. Eso no es ser hijo del Altísimo. No se aproveche de su hermano cuando esté pasando prueba y adversidad. Sea un bálsamo, sea una ayuda. Hermano, estás vendiendo tu auto por alguna apretura, una fricción y todo le va y necesita 500,000 pesos y el auto le costó 15 millones y no tiene dónde hacerlo y el hermano otro lo tiene. Hablan con el pastor y queda todo en transparencia. Dice, pastor, yo le voy a prestar a mi hermano estos medio millón de pesos. Él me quiere prestar su auto, yo no lo quiero recibir, pero él quiere porque así él quiere hacerse responsable. Pero él me devuelve los 500 y ahí está su auto, es suyo. No se está aprovechando a su hermano, quiere ayudar. Qué lindo es cuando la gente actúa como verdaderamente tiene que actuar. Eso es lindo, hermano. Cuando yo veo gestos así, realmente me dicen, hermano, mi pastor, quiero bendecir a una familia. Qué bueno, le digo yo. Pero la que usted diga,
porque usted lo conoce. Y yo me pongo a pensar en el hermano que es fiel, que es servidor, que es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, que tiene testimonio. Y yo le digo, hermano, fíjate que tengo esta familia, bendícela. Y después el hermano me dice, pastor, como que yo no supiera, ¿verdad? Pastor, fíjese que algo ocurrió. Entonces yo le digo, ¿qué te ocurrió? Dios me bendijo, pastor. Llegó un hermano y me bendijo con esto, con esto, con esto. Yo no teníamos nada, yo sí sabía, pero ocurrió. Y yo le digo, me alegro, yo sí sabía. Yo le autoricé al hermano para que hiciera eso contigo, porque Dios te ama y porque Dios paga la fidelidad. Y así en muchos casos. Qué bueno es bendecir. Prestad, no esperando nada de ello. Te voy a prestar esto. Fíjate algo, no te lo voy a prestar, te voy a bendecir con esto. Tú me estás pidiendo prestado, pero fíjate, mejor te lo voy a dar, mi hermano. Déjame bendecir, te voy a sembrar. Y Dios va a ir manifestando en tu vida lo que es ser un hijo del Altísimo. Yo sí quiero ser un hijo del Altísimo. Yo quiero que se me manifiesten en mí todas esas evoluciones. Un hijo del reino, un hijo de luz, un hijo de paz, un hijo de la resurrección, un hijo de Dios, hasta llegar a la estatura de ser hijo del Altísimo. Y pueda dar esa medida y pueda dar esa talla. Hechos 16, verso 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? De salvación. Evidencia de un hijo del Altísimo, anuncia el camino de salvación. Está constantemente diciendo, el Señor te puede salvar, el Señor te puede ayudar, el Señor te puede perdonar tus pecados. Su sangre Él vertió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a tu casa, por amor a tu familia. Estás en depresión, el Señor te puede librar de eso. Estás en crisis, Dios te puede ayudar de eso. Publica en sus muros salvación. Sobre todo en este momento donde los ánimos están muy caldeados, no se ponga a publicar tonteras. Publique salvación. Publique pacificación. Publique reconciliación. Publique paz. Publique amor. Publique perdón. No publique odio. No publique resentimiento. No publique frustración. No siembre eso. ¿Por qué? Porque Dios mira sus muros. Porque dice la Biblia que para la Jerusalén espiritual, los muros siempre están delante del Señor. Yo hice ese versículo y dije, qué tremendo es. Dice la Biblia, Jerusalén, tus muros siempre están delante de mis ojos. Y usted que en la Jerusalén espiritual, sus muros siempre están siendo observados por el Señor. A ver qué publicó ahora este bandido. Miren, Facebook dice que yo soy igual a este actor famoso. Aparte de ser mentiroso, pierde tiempo, ¿verdad? En eso. Aleluya. Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Una de las evidencias de un hijo del Dios Altísimo es que acepta el pan y el vino del sacerdote del Dios Altísimo.